Buenos días, jóvenes. Continuando en relación a la exposición, ya me encuentro en uno también de los ambientes de la carrera, que cordialmente les vamos a esperar. Una vez que aprueben los exámenes prefacultativos, ya los ambientes, como ven, las sillas ya están esperándoles para que ustedes ya puedan tomar posesión y comenzar a profundizar todo lo que es en el ámbito de la ciencia política. Pero antes de eso, tenemos que continuar en relación al texto 2 que estamos analizando, en relación a Amador, fundamentalmente lo que se establece en el concepto de la ética. Y es ahí que en el capítulo 5 establece fundamentalmente despierta baby o despierten niños, ya que es una relación fundamentalmente de que una cosa es cuando somos niños y otra cosa es cuando ya somos personas mayores. Y es ahí que Amador comienza a hacer esa diferencia. Cuando somos niños, todo es perfecto, fundamentalmente dentro de nuestra concepción. Ahí no vemos las diferencias, no establecemos cualquier tipo de diferencias, ya serán de carácter económico o social, siempre estamos apegados a un núcleo familiar y es nuestro mundo. Pero a la medida que vayamos creciendo, esto también comienza a cambiar. Ya tenemos nueva concepción, nueva identidad, nueva forma de pensar y más que todo ver nuestro entorno, que es lo que tiene nuestro entorno, ya no el núcleo familiar, sino es nuestra sociedad. Y es ahí que Amador comienza a hablar fundamentalmente sobre esta frase que dice despierta baby o despierte niños. Si bien establece este concepto, hay que tomar en cuenta que el ser humano, la humanidad, siempre ha establecido como un principio fundamental el vivir, y el vivir dentro de una colectividad o una comunidad. Por eso Aristóteles nos decía que el hombre es un ser social por naturaleza, que el ser humano, que dentro de la naturaleza tiene que establecer fundamentalmente estos elementos que en algunos casos será la moral o también será la ética, fundamentalmente, ya que es un ser social que siempre está viviendo y encontrando soluciones a los problemas que se tiene dentro de la sociedad. Por eso Amador dice, la debilidad del hombre es el ser social, porque si no fuéramos seres sociales, no le deberíamos nada. Algún momento que el ser humano ha debido salir a cazar, se ha tenido que fracturar o ha tenido que ver algún tipo de herida dentro de ese procedimiento. Pero alguien se ha debido quedarse a cuidarle, a darle la alimentación y la protección hasta que se recupere. Ese sentimiento de cooperación al otro, fundamentalmente es lo que nos hace la calidad de seres humanos, ya que todo ser humano estamos propensos a cualquier tipo de riesgos, ya será un riesgo familiar, ya será un riesgo de salud, o ya será un riesgo laboral, o será un riesgo, bueno, a la diversidad que tenemos dentro del ámbito de la vida cotidiana. Y es ahí que hay alguien que siempre está ahí para protegernos, aconsejarnos o apoyarnos. Y es ahí que establece fundamentalmente que el ser humano, el hombre, siempre por naturaleza es social. Y es ahí donde nosotros nace ese instinto fundamental que es el concepto de la humanidad, de apoyarnos y cooperarnos, fundamentalmente. Y este ejemplo lo hemos vivido recientemente. ¿Se acuerdan? Un par de años, cuando llegó la pandemia, era una enfermedad que nunca habíamos imaginado la magnitud, porque era una enfermedad que era todo lo contrario a las otras enfermedades. Cuando yo tenía parientes que estaban enfermos, tranquilamente podía ir a visitar, podía ir al hospital o a su casa, conversar con ellos, darles una fortaleza, darles espíritus para que puedan mejorar. Pero a diferencia de la enfermedad del COVID, nadie quería acercarse a las personas que estaban enfermas o llevaban los síntomas. Mejor nos aislábamos. Quedábamos directamente casi aislados las personas que quedaron bajo esta enfermedad. Por eso fue un caso muy patético o fue un caso muy especial en relación a las enfermedades. Una enfermedad que te aisló totalmente y las personas que están en tu entorno no se podían acercar. Y eso a veces genera un gran problema y una frustración en las personas, porque se quedan aislados y viven en la soledad. Por eso dice,
Amador, y siguiendo la línea de Aristóteles, el ser humano siempre va a ser un ser social, que siempre está sujeto a la cooperación, al apoyo o al consejo que se tiene fundamentalmente. Porque si el ser humano no tendría este entorno dentro de la sociedad, ¿a quién tendría que rendirle o a quién tendría que darle o devolverle el apoyo, ya sea un apoyo económico, un apoyo psicológico o un apoyo sentimental? ¿A quién voy a devolver? No debería nadie. Entonces viviría como un ser aislado, viviendo solo a mi forma de entender la realidad. Pero según Paramador no es el caso. Por eso es una gran debilidad que tiene la humanidad, fundamentalmente porque vivimos dentro de un ámbito de la sociedad. Y la sociedad siempre está demandando mayor educación, mejores niveles de salud, mejores ingresos económicos, oportunidades laborales, que siempre es parte de la sociedad. Por eso el ser humano se caracteriza fundamentalmente porque vivimos ese entorno y hay que cumplir esa diversidad de demanda que es parte de la sociedad o también de la comunidad, fundamentalmente. Si bien se establece dentro de este ámbito, es ahí que también Amador comienza a establecer fundamentalmente el apego, y aquel apego que tenemos dentro del ámbito de la sociedad, que te puede ser de forma general, o también de forma particular, que puede ser la familia, que también tenemos una relación. Pero en algunos casos es insuficiente, ya que no podemos abastecer fundamentalmente. Quisiéramos que los papás estén a nuestro lado, o viceversa, los papás queremos que estén nuestros hijos a nuestro lado, pero a veces, en algunos casos es muy difícil, y ya será por las condiciones laborales o por las condiciones sociales, que son situaciones que a veces escapan fundamentalmente de nuestro entorno o de las decisiones que podemos tomar. Por eso, según Paramador, son signos de insuficiencia que se generan fundamentalmente. Si cada uno de nosotros no tuviéramos ninguna necesidad de los demás, ni siquiera pensaríamos en unirse a ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si en la familia he tenido, no he tenido ese apoyo, en algunos casos, no voy a tener ese mismo sentimiento. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? He tenido todo el apoyo de la familia, la abuela, el abuelo, siempre voy a buscar ese apego y lo que voy a hacer solo es replicar fundamentalmente lo que he vivido dentro de mi entorno. Y es ahí que se genera fundamentalmente esta relación. Por eso Amador comienza a establecer fundamentalmente estos dos niveles. Una cosa es la niñez y otra cosa es la madurez, ya que en la niñez tenemos otras aspiraciones, otras necesidades que satisfacer. Y en la madurez también ya buscamos otras necesidades y otras aspiraciones, pero ya por el más que todo por el bien general, como diría en relación fundamentalmente a Dorado, el bien común. Entonces, cada uno ya buscamos las mejores formas, tener seguridad, tener protección, tener oportunidades, fundamentalmente. Y es ahí que se establece esta relación que se tiene que buscar dentro del ámbito de la sociedad. Por eso, Amador comienza a ver fundamentalmente estas diferencias que se tiene dentro de nuestra formación. Y es ahí que también se tiene mucha relación, ya será el primer nivel de nuestra, en este caso de nuestra niñez, o madurez. También tenemos aspectos morales, que en algunos casos va a ir profundizando, desarrollándose con mayor fuerza para mejorar las condiciones y reflejarnos, mediante la ética, nuestra conducta dentro de la sociedad, cuando ya somos personas maduras. Y es ahí donde nuestras conductas, nuestros actos, siempre van a estar determinados o valorados de forma externa a través del entorno. En qué medida apoyamos dentro de las necesidades que la sociedad busca. En algunos casos necesitarán oportunidades laborales, en algunos casos buscarán que se les dé mayores condiciones, fundamentalmente de los servicios básicos. Bueno, la sociedad constantemente va a estar demandando y es ahí donde se tiene que establecer y satisfacer fundamentalmente. Si bien establecemos una medida, pero siempre queda insatisfecho porque las demandas son casi constantes. Constantemente nosotros vamos demandando. Y eso es lo que tiene que buscarse fundamentalmente cuando llegamos a la segunda etapa, que es la madurez.
que ya tenemos que ver el entorno y fundamentalmente tratar de encontrar las mejores formas para que la sociedad se vea identificado o esté satisfecho en algunas de sus necesidades o demandas que tiene como seres humanos. Si bien establece fundamentalmente, es ahí que se tiene la relación que una cosa es la razón, que establece fundamentalmente la forma de cómo establecemos y pensamos, pero también tenemos que establece fundamentalmente que a través de los sentimientos que nacemos, que nace fundamentalmente, que es en relación más que todo al corazón, que es parte fundamental de la esencia de la naturaleza, que nos permite establecer fundamentalmente una forma de vida para poder determinar. Algunos autores, como John Locke, decía fundamentalmente que el conocimiento y la razón se va dando según al crecimiento de la edad, que establece un conocimiento que aplicamos a través de la razón, se da fundamentalmente en la etapa cuando conocemos fundamentalmente en nuestro entorno. Cuando tenemos la etapa de la niñez, tenemos un conocimiento dentro de nuestro entorno, fundamentalmente que nuestro conocimiento va asimilando. Pero no es lo mismo cuando ya nuestro crecimiento, fundamentalmente llegamos a la madurez, ya conocemos diferentes conceptos o establecemos nuestro entorno y comenzamos a identificar. Y nuestro conocimiento, en este caso, se va a ir ampliando dentro de lo que es, más que todo, de las necesidades que se tiene. Entonces, John Locke decía fundamentalmente que la razón está sujeto al nivel de crecimiento del ser humano. Cuanto mayor tiempo vayas creciendo, mayor conocimiento vas adquiriendo. Y esa adquisición lo va a denominar experiencia fundamentalmente. Por eso, dentro del entorno familiar, cuando tienes algún tipo de problemas, siempre vas a recurrir al papá. Cuando eres niño. ¿Por qué? Porque el papá esa etapa ya lo ha pasado, ya lo ha vivido y sabe cuál sería la solución, fundamentalmente. Y para eso se ha generado esta relación, fundamentalmente, que es a través de la razón, que se ha generado el conocimiento y se ha tenido fundamentalmente la experiencia. Como ustedes. En este caso van a llegar a la carrera de ciencias políticas, van a tener un conocimiento que les han dado fundamentalmente en sus unidades educativas, pero sus docentes están ahí para direccionarles, apoyarles dentro de lo que es la materia, fundamentalmente. Entonces les van a apoyar dentro del ámbito académico. Para eso se establece una continuidad, fundamentalmente. Como diría John Locke, todo conocimiento que va desarrollando el conocimiento a través de la razón siempre está sujeto al crecimiento del ser humano para poder establecer y determinar la experiencia. Y esa experiencia es lo que nos permite establecer fundamentalmente en lo que es la relación de la vida. Entonces, es ahí donde cada uno comienza a establecer esta relación fundamentalmente. Como el caso de ustedes. En este caso son jóvenes que tienen un conocimiento que está según a su edad. Pero de acá a 20 años van a estar como acá, como mi persona, dando clases sobre el conocimiento que ya han adquirido para retransmitir a la generación que viene. Ya que de cada generación que ingresa siempre va a llegar con un conocimiento, pero que hay que complementar. Y esa es la función fundamentalmente del proceso de la educación, que nosotros generalmente lo vamos realizando. Por eso establece Amador que la razón tiene que estar sujeto fundamentalmente dentro de lo que se establece la búsqueda constante del conocimiento, que es parte fundamental que se tiene. Si bien habíamos establecido lo que es la moral y la ética, pero ¿cuál es el problema que tiene el ser humano? Que en algunos casos no le permite desarrollar con mayor fuerza, ya serán sus valores éticos o morales. ¿Cuál es el gran problema? Y es ahí que Amador comienza a establecer fundamentalmente una relación dentro de lo que establece fundamentalmente saber cuál es la única obligación que tenemos en esta vida, pues no ser imbéciles. Entonces, según para Amador, este concepto de imbécil
según para Amador, es la única que no te tiene que tener el ser humano, fundamentalmente. Pero, ¿cómo definimos la palabra imbécil? Es más una sustanciosa de lo que parece, no te vayas a creer, viene del latín baculus, que significa bastón. El imbécil no es el imbécil es el que necesita bastón para caminar. ¿Qué significa este concepto? Significa fundamentalmente que este concepto de imbécil no se refiere fundamentalmente a un concepto que puede ir en contra fundamentalmente de la conducta del individuo, sino que necesitas un apoyo que te permita desarrollar fundamentalmente algunas cualidades. Por eso en latín lo establecía fundamentalmente este concepto como báculos, y báculo significa bastón. Entonces, este concepto establecía fundamentalmente que el imbécil es aquel que necesita un bastón para caminar, algo que le apoye para continuar en la vida cotidiana. Si el imbécil cojea, no es por los pies, sino por el ánimo. Es su espíritu que es debilucho o cojeante. ¿Qué significa eso? Que dentro de nuestra naturaleza humana tenemos algunas debilidades, y estas debilidades en algunos casos es parte de nuestra esencia como seres humanos. Por eso, en algunos casos, algunos autores, algunos filósofos establecían que el ser humano no es un ser perfecto, es un ser imperfecto, que tiene que ir mejorando, en algunos casos dirán a través de la razón, fundamentalmente, o a través del conocimiento que va adquiriendo a través del tiempo, para mejorar fundamentalmente y llegar por lo menos a la perfección. Como decía Santo Tomás, Dios es perfecto y el ser humano tiene que tratar de aspirar a llegar a esa perfección. Pero la idea era que todavía nosotros como seres humanos éramos imperfectos. Y es ahí que también, en este caso, también hay una imperfección, fundamentalmente, que es el gran problema que tiene el ser humano. Pero esa imperfección es fundamentalmente en relación a la parte espiritual, a la parte interna que tenemos. Y Amador comienza a definirlo fundamentalmente en relación para poder entender primero por qué. El que cree que no quiere nada, el que dice que todo le da igual, y el que vive en un perpetuo bostezo o siesta permanente, aún tenga los ojos abiertos y no ronque. ¿Qué significa eso? Que hay personas que no les interesa nada, no le da igual si viven o no viven, si tienen o no tienen, le da igual, o constantemente no les interesa, están en otra actividad, en otras cosas. Y ese es uno de las debilidades espirituales que según para Amador necesita un bastón para poderlo apoyar y encontrar una solución. El que cree que lo quiere todo, lo primero que se presenta y lo contrario de lo que se presenta, marcharse o quedarse, bailar o estar sentado, masticar ajos o dejar besos sublimes, todo a la vez. Entonces son aquellos que a veces quieren tenerlo todo y no lo tienes nada. Entonces ahí también se genera una falta de debilidad espiritual. El que no sabe lo que quiere, ni se molesta en averiguarlo. Este es un ejemplo muy característico, ¿no? Cuando ustedes, dentro de del colegio, cuando le preguntaban a sus profesores, ¿y qué vas a estudiar? Algunos todavía estaban con la duda. Entonces es ahí donde se genera fundamentalmente. Y no se han atrevido, en algunos casos, a ir a averiguar. Si he decidido estudiar, en este caso, ciencias políticas, por lo menos ir a averiguar, pues, qué año se ha fundado, cuántas aulas tiene, si tiene su biblioteca, si tiene su conexión, cuántos convenios, con qué universidades tiene cooperación o con qué universidades puedo hacer mi posgrado, convenios de intercambio, fundamentalmente, y cuántas universidades dentro de lo que la ciudad de La Paz ofrece esta carrera.
Eso significa averiguar. Pero algunos no. Estaban todavía con la duda, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Bueno, me inclino más a lo que mi papá se ha formado, o lo que mi papá me está pidiendo, o tal vez me vaya bien por aquí. Bueno, eso significa una debilidad espiritual, que según Paramador, todos seres humanos tenemos fundamentalmente. Si bien establecemos, es ahí donde Amador nos va a dar directamente algunas respuestas para poder encontrar estos problemas. Y estos problemas en algunos casos siguen. El que sabe que quiere y sabe lo que quiere y más o menos sabe lo que lo quiere, pero lo quiere flojito, con miedo o poca fuerza. Entonces hay algunos que ya tienen alguna idea, pero todavía no lo han podido concretar. Todavía les falta algo más. Ese algo se llama investigar. Entonces es ahí donde algunos todavía tenemos una debilidad espiritual. El que quiere con fuerza o con velocidad un plan bárbaro, pero se ha engañado a sí mismo sobre lo que es la realidad. Se despierta enormemente y termina confundiendo la buena vida con aquellos que van a hacerlo polvo. ¿Qué significa eso? Que en algunos casos pensamos que ya está todo, ya hemos decidido, pero falta, como el caso. Entonces algunos han debido ya decir, yo voy a ser politólogo, pero todavía te falta. ¿Cuál? Aprobar la materia de ingreso. Entonces todavía falta. Entonces todavía no hay que cantar victoria. Hay que esperar todavía el procedimiento, darse el tiempo correspondiente para poder establecer. Y es ahí que algunos, antes de comenzar la batalla, ya se han establecido como triunfadores, ¿no? Como el caso que pasó la anterior eliminatorias. Ya Bolivia ganó un encuentro y dijeron todos ya hay que comprarse pasajes para irnos a Qatar, ¿no? Pero todavía faltaba 3 encuentros más. Pero ahí se generó ficticiamente, diríamos, en relación a algo que todavía no se estaba dando. Entonces es ahí donde establece fundamentalmente una debilidad espiritual que a veces todo ser humano lo tiene fundamentalmente. ¿Y cuál es la cura? Fundamentalmente a este bastón o a esa debilidad espiritual. Según Paramador, va a comenzar a establecer las curas. Y una de esas curas que se había establecido es en relación a saber que no todo te da igual porque queremos realmente vivir y además vivir bien, humanamente bien. ¿Qué significa eso? No es suficiente tener todo, sino tener algo que te permite realmente vivir, ya que el concepto de vivir lo había establecido fundamentalmente los griegos, ya que los griegos establecían de que el ser humano, su razón de ser y estar fundamentalmente dentro de su existencia es la felicidad, consolidar la felicidad, que el ser humano cada día sea feliz. Y acá Amador nos está diciendo que el ser humano tiene que vivir y además vivir bien. Entonces es aquí donde se implementa lo que son los dos conceptos fundamentales que hemos ido analizando, lo que es la moral y la ética. ¿Por qué? Porque ahí establece el concepto de vivir bien. Si yo tengo dentro de mi aspecto moral, que soy responsable, puntual, y eso reflejo ante la sociedad, que es la parte ética, voy a vivir bien, porque nadie me va a cuestionar, nadie me va a llamar la atención y nadie me va a contradecir. Entonces, ese momento voy a vivir bien. Entonces, es ahí donde Amador comienza a establecer fundamentalmente. Estar dispuesto a fijar en sí lo que hacemos corresponde a lo que de veras queremos o no, que establecemos acá, que ya tenemos que definir fundamentalmente el camino, nuestro norte. Si ustedes han decidido ingresar acá, una vez que hayan ingresado, termínenlo. Eso es fijar el norte. Dar fundamentalmente dónde voy a ir, dónde voy a llegar. Y ahí se termina fundamentalmente cuando establecemos un norte para fijar el rumbo, fundamentalmente. A base de la práctica, ir desarrollando el buen gusto moral de tal modo que hace que ciertas cosas que nos
repugne espontáneamente, hace, por ejemplo, dice, que lo de uno, alguna vez nos da asco, mentir como nos da asco, en lo general, marear la sopa dentro de lo que nos vamos a servir de inmediato. ¿Qué significa esto? Significa, según para Amador, hay que colocar en práctica y no estar sujetos a lo que nos dicen. El famoso concepto dicen. Es mejor estar fundamentalmente a la certeza de lo que uno establece fundamentalmente, y es desarrollar fundamentalmente nuestros hábitos que tenemos dentro de nuestra concepción, fundamentalmente en la parte interna. Renunciar a buscar o cortadas o disminuir que somos libres y por tanto razonablemente responsables de las consecuencias de nuestros actos. Esto es fundamental. De niño tenía a mi hermano mayor y por casualidad rompí un vaso y ya sabía que el castigo que me iba a llegar, ¿no? Y para evitar, ¿qué es lo que hacía? Le culpaba a mi hermano mayor, que lo había sido, ¿no? Para evitarme el castigo. Bueno, me salvé ese momento, pero mi hermano mayor nunca olvidó, esperando la oportunidad de darme posterior una revancha, ¿no? Y acá Amador está diciendo esto. No tratemos de evitar el momento, sino seamos consecuentes con los actos que hacemos. ¿Qué me costaba decir en ese momento a mis papás? Fui yo el que rompió, les pido disculpas y no volver a hacerlo, ¿no? Que a veces nos cuesta asimilar. ¿Y cuándo lo he entendido eso? Cuando ya era papá. Recién he entendido ese concepto. Entonces, es ahí donde Amador nos da este elemento fundamental que tenemos que asumir nuestras responsabilidades y nuestros actos. Lo he hecho mal, tengo que decirlo, pues, y no buscar un tercero para poderlo culpar. Y según Amador dice, esto nos da lo que es la libertad, fundamentalmente que será la conciencia. Y no esperar cuando mi hermano mayor busque la revancha para poder establecer fundamentalmente lo que él ya sufrió el castigo, ¿no? Pero bueno, dentro de la actividad política esto nos sirve mucho, porque las decisiones que tomamos son actos nuestros, son decisiones nuestras, y no podemos culpar. Y si hemos tomado una decisión favorable, tendremos el ok, pero si hemos tomado una decisión negativa, tenemos que asumir la consecuencia. Como dirían algunos politólogos, blanco o negro, no hay más.